El programa va a ser, en primer lugar vamos a ver un breve video de Nicolás Albertoni, luego Agustín va a presentar el informe con los datos de la edición 2019. Este es el segundo año que hacemos este indicador, lo habíamos hecho por primera vez el año pasado y hay algunas novedades, tanto de datos como metodológicas, que Agustín va a compartir con ustedes. Luego vamos a tener los comentarios de Juan y de Margarita, y si se portan bien y tenemos tiempo, vamos a tener algunas preguntas de ustedes para quienes integran el panel. Así que, en primer lugar, voy a poner el video de Nicolás. Bueno, yo creo que hay tres razones para entender por qué debemos dinamizar nuestra política internacional y tener una apertura comercial más proactiva de alguna forma. La primera razón se basa en un aspecto de raíz y en la escala y en la naturaleza de nuestro mercado. Somos pequeños y si queremos ampliar nuestro margen de mercado no hay fundamento técnico, y creo que tampoco político, para oponerse a la apertura comercial como herramienta para agrandar la ventana de oportunidades. Un segundo aspecto se basa en el modelo que hemos seguido en estos últimos 30 años. Uruguay, en el marco del Mercosur desde el año 91, pretende llegar a ser una unión aduanera que todavía no lo es. Pero de concretarlo, fíjense que el modelo de unión aduanera es hoy menos del 10% de todos los acuerdos comerciales en el mundo. Y cuando buscamos analizar dentro de ese 10% los casos que han funcionado, vemos que son aquellos formados por economías homogéneas, es decir, que tiene sentido que se planteen un plan común de política comercial. Es difícil imaginar que Brasil tenga algún día los mismos objetivos comerciales y geopolíticos que Uruguay. El tercer aspecto es netamente contextual. Tras la crisis internacional y la crisis del multilateralismo en general, han surgido en los últimos años un listado enorme de acuerdos plurilaterales de comercio que empiezan a escribir nuevas reglas del comercio internacional. El TPP, el TTIP, el RCEP que llega de China, el TISA. No participar de estos acuerdos confirma nuestro futuro como tomadores de reglas y no hacedores de reglas. A esto se le agranda ahora y se intensifica una guerra comercial entre Estados Unidos, China, en la que también participa la Unión Europea, que hará que quienes no tengan una red de acuerdos comerciales sólida estén muy vulnerables a poder ser afectados. En resumen, el primer punto que menciono sobre la escala de nuestra economía busca explicar por qué es importante abrirnos. Los dos segundos puntos que menciono buscan explicar por qué es urgente que lo hagamos ahora. Bueno, ¿por qué debemos reformular el debate sobre nuestra inserción internacional? Yo creo que primero debemos poner en el centro del debate al beneficiario de la apertura comercial, al trabajador, a todos los empresarios que al lunes siguiente, al haberse ratificado un acuerdo, tendrán dos incentivos fundamentales para crecer. Un mercado nuevo al cual exportar y posiblemente nuevos competidores que los motivarán a tratar de mejorar cada día. De aquí que debemos insistir en la apertura comercial como una herramienta para generar incentivos. Fíjense que si como hacedores de políticas damos solo señales únicas de protección, lo que estamos haciendo al final del día es reducir los incentivos del sector productivo a mejorar para competir. Y eso en el mediano y largo plazo tiene un riesgo enorme. Un segundo aspecto, yo creo que no hay mejor herramienta para defender la apertura comercial que la transparencia. Claro que al concluir un acuerdo estarán aquellos que deban estar más expuestos a la competencia internacional que otros. Pero no debemos confundir competir con perder, es justamente lo contrario. Y también es claro que hay sectores más débiles, vulnerables, en los que el debate pasa más allá del hecho de competir. Bueno, a esos sectores habrá que protegerlos, cuidarlos en las negociaciones y ver incentivos y no post-acuerdo para compensarlos. Pero no se debe perder de vista las ganancias generales de la apertura comercial. Un tercer punto que me parece importante mencionar es que al final del día un resultado indirecto de la apertura internacional, y lo han mostrado muchos casos en el mundo, es increpar a los gobiernos. Solo cuando estamos abiertos al mundo empezamos a darnos cuenta de cuán cerca o lejos estamos de ser competitivos, de tener energía a precio competitivo, de tener una infraestructura que agilice mi transporte,
una institucionalidad de burocracia que no se basa en trancar, sino en agilizar los procesos, y el no abrirnos, genera que el empresario no tenga una buena herramienta para mostrarle al gobierno lo lejos que estamos, ni el gobierno tener incentivos claros como para poder cambiar. Bueno, y el índice SET de vulnerabilidad comercial busca ser una herramienta para mejorar el debate que tenemos sobre nuestra inserción comercial. Cuando buscamos definir una estrategia de inserción comercial, hay 3 preguntas claves que debemos contestar. ¿Qué exportamos? ¿A dónde lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? El índice SET creo que busca aportar información a la tercera pregunta. ¿Cómo exportamos? ¿Cómo colocamos nuestros productos a nivel internacional? Por años el debate sobre el comercio se basó en un análisis de concentración de mercados y productos, lo cual tuvo sentido, porque la clave por muchos años estuvo en la diversificación de productos y de riesgo. Hoy el debate que se suma es qué tan competitivos somos al entrar a esos mercados. Y uno de los factores que nos hace más competitivos es contar con mejores preferencias en nuestros destinos. Y el índice de vulnerabilidad comercial, obviamente con las limitantes que todo índice tiene, busca aportar elementos a ese debate. Ver cuánto hemos mejorado en estos años como país y cuánto también han mejorado comparativamente nuestros competidores en relación al acceso a mercados. Y ahora le voy a dar la palabra a Agustín para que haga la presentación del informe de este año. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a la Universidad Ort por permitirnos presentar el índice este año acá, nuevamente. Es un gusto ver a muchos de mis alumnos interesados en el tema y poder también ser parte hacerlos parte de esta idea. En primer lugar, quiero también agradecer a Ramiro Correa y a Nicolás Albertoni que trabajamos a la par para que esta idea prosperara. Nicolás con la idea original, el autor intelectual de por dónde podíamos encaminar, mejorar el debate en cuanto a preferencias y cómo podíamos sintetizar adecuadamente eso. Y Ramiro, que ya es economista, pero desde que era estudiante, ya hace casi 2 años, empezó a trabajar con los datos puros. Así que bueno. Un poco contextualizar cuál es la idea de por qué nos ponemos a trabajar en este tema. Desde el Centro de Estudios para el Desarrollo tenemos una visión optimista de lo que Uruguay puede ser. Creemos que Uruguay tiene buenas aptitudes, ya tiene un camino recorrido muy importante y lejos de estar todo mal en nuestro país. Ponemos esta pregunta que la respuesta es un sí. Nosotros somos optimistas en lo que Uruguay puede ser y en particular creo que hay información objetiva y medible que lo muestra. Cuando uno se pone a analizar los indicadores políticos de Uruguay, los indicadores institucionales, en general los resultados y dónde está posicionado nuestro país es en un muy buen lugar. Este es el indicador más conocido de democracia, el indicador de The Economist, que en verde fuerte están únicamente las democracias plenas del mundo. Uruguay es la única democracia plena de América Latina y Uruguay rankea en sus indicadores democráticos por encima de otras democracias también muy sanas. En la última edición quedó en lugar 15, por arriba de Austria, España, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Portugal. Creo que es algo que no siempre somos del todo conscientes y es parte del capital acumulado de nuestro país, de dónde estamos parados. Podríamos estar un rato largo comentando indicadores políticos, institucionales, en donde estamos bien parados. El índice de democracia también de Freedom House, el índice de libertad de prensa, Reporteros Sin Fronteras, las mediciones de separación de poderes, Estado de Derecho. Consistentemente Uruguay está bien y eso es parte de un camino recorrido, un capital histórico del Uruguay que no siempre la opinión pública y los actores políticos son suficientemente conscientes. Y creo que es parte de entender y es parte de dónde nos paramos y por qué nos ponemos a trabajar en estos temas, aunque pueda parecer que no tiene nada que ver a priori. ¿Qué pasa con otros indicadores económicos? Bueno, ahí es que nosotros creemos que hay camino para recorrer y hay espacios de mejora muy claros. Por tomar uno de los indicadores más conocidos, el índice del Doing Business,
facilidades para hacer negocio del Banco Mundial. En este caso, Uruguay está apenas por arriba de la región y Uruguay rankea por abajo de muchos países que en otras cosas están bastante peor que nosotros. Este índice pone en primer lugar a Nueva Zelanda, que es una comparación que nos estamos histórica y que por suerte está volviendo a acostumbrarnos a tenerla presente. Estados Unidos está en el lugar 8, el Reino Unido en el lugar 9, México en el 54, Chile en el 56, Colombia, Costa Rica, Perú, Panamá, todos por encima de Uruguay. Cuando vamos a mirar indicadores de instituciones económicas, sucede un poco lo contrario, no lo contrario porque en general estamos en el Doing Business, estamos en mitad de tabla, estamos en el lugar 95 de casi 200 países. Pero estamos lejos de estar en la vanguardia mundial y tenemos claramente muchos países vecinos con otros problemas, que tienen problemas más profundos que nosotros en otras áreas, que están adelante nuestro. Tenemos claramente espacios de mejoras bien importantes en casi todas las instituciones económicas. El Inter Libertad Económica de Fraser sucede lo mismo. Y cuando miramos, bueno, el índice de competitividad del World Economic Forum o en general constatamos en todos estos indicadores problemas de regulación de mercados, el mercado laboral lo más conocido, pero no lo único. Tenemos problemas de inflación, la inflación que comparativamente con nuestra inflación histórica está en niveles aceptables para lo que fue la inflación histórica del Uruguay, no está en niveles aceptables si nos comparamos con lo que es la inflación en el mundo, que en la enorme mayoría de los países es un problema bastante controlado y tenemos una inflación que sacando los casos extremos de algunos vecinos sudamericanos es claramente una inflación alta. Problemas en el frente fiscal. ¿A qué vamos con esto? Claramente tenemos reformas económicas pendientes y la fortaleza política, las instituciones políticas creemos que no se traduce de la misma forma en la fortaleza en las instituciones económicas. En las instituciones económicas hay espacios de mejoras bien claros y bien concretos. Creemos que este año y en los últimos años podemos ver esto más claramente en los indicadores económicos que comúnmente comentamos los economistas y las personas interesadas en la realidad. Venimos de un periodo de crecimiento casi inédito, muy alto, entre el 2004 y el 2014, con un promedio de 5,4, muy por encima de nuestro promedio histórico, pero desde el 2015 la realidad claramente es otra. Claramente desde el 2015 estamos con un promedio, si nosotros estamos estimando un crecimiento del 1%, que ya a esta altura es de los más optimistas que en materia de consultores privados, y probablemente vamos a cerrar este quinquenio, este segundo gobierno del presidente Vázquez, pero estos últimos 5 años con un crecimiento de 1,4, lo cual está por debajo del promedio histórico del Uruguay, apenas por debajo, pero que creo que claramente nos muestra... se empieza a traducir en los indicadores más cotidianos algunos problemas que tenemos para el crecimiento y que para retomar una senda como la que tuvimos, creemos que es necesario empezar a trabajar fuertemente en estas instituciones económicas que creemos que hay espacios grandes de mejora. En resumen, nuestra visión sobre esto, podemos decirla algo así. Creemos que desde la recuperación democrática para acá, Uruguay procesó algunas reformas económicas muy importantes y muy positivas, con un saldo positivo en general. A la salida de la dictadura, la pobreza en Uruguay era del 45%. La pobreza en términos monetarios cayó en casi todos los gobiernos, con la clara excepción del periodo de la crisis del 2002. Consistentemente, el crecimiento desde la recuperación democrática está por encima de nuestro crecimiento promedio. Tenemos una economía mucho más moderna, mucho más estable, mucho más abierta, y realmente estamos convencidos que sin procesar alguna sin tener con la economía cerrada, regulada y subsidiada de los 60, no hubiéramos podido tomar provecho de esta etapa de crecimiento que hubo, esta coyuntura internacional favorable que tuvimos. Pudimos tomar provecho de todo eso porque el Uruguay procesó reformas importantes que nos hacen tener una economía más abierta, más sana, más estable. Siendo eso así, creemos que ya estamos fue un modelo exitoso, pero estamos en momento de procesar otras reformas económicas, institucionales importantes que nos permitan retomar tasas de crecimiento más similares a las que tuvimos hasta el 2014, pero para eso es necesario seguir avanzando y no pensar que vamos a volver por exactamente donde estamos. Llegando un poco al tema de hoy, bueno,
desde esa serie de reformas económicas que creemos que es importante impulsar en nuestro país, entendemos que en la inserción internacional hay uno de los capítulos más importantes. Creemos que Uruguay tiene muchas cosas bien hechas, como comentábamos, pero tiene 4 o 5 campos en los que es importante avanzar con firmeza. Podemos decir la desigualdad de la educación, lo más conocido, la fragmentación social, la regulación de algunos mercados, el frente fiscal. Pero en particular en la inserción internacional hay un espacio de mejora bien importante, y para entender un poquito más cabalmente esto es que nos abocamos a hacer el índice de vulnerabilidad comercial. Como hemos dicho estos días en algunos de los medios que tuvimos la oportunidad de contar el trabajo, no existen casos de economías pequeñas del tamaño del Uruguay cerradas y prósperas. Para un país de la escala como el Uruguay, un país de esta escala, ser abiertos no es una discusión, es una necesidad absoluta. Cuando uno estudia la literatura, es verdad que hay los países más grandes y las grandes economías del mundo, Estados Unidos, el Reino Unido, incluso China, hay mucha gente que sostiene que algunas estrategias proteccionistas tuvieron algún rol importante, y estamos en un campo bien interesante para discutir. En el caso de las economías pequeñas es muchísimo más reducido el margen de maniobra, y directamente no hay casos de economías de este tamaño que se hayan cerrado y hayan prosperado de forma significativa. ¿De qué se trata el índice de vulnerabilidad comercial en particular? Bueno, se trata de, como comentaba en el video Nicolás Albertoni, tratar de mover el debate desde un poco más hacia el tema de las preferencias. El debate sobre la inserción internacional en el mundo está cada vez más inclinado al tema de las preferencias y atender las preferencias. Históricamente nos concentramos mucho en el tema de la diversificación de destinos, la diversificación de productos, lo cual está muy bien y no es un paradigma obsoleto, sino que es complementario a lo que nosotros queremos introducir. Como decía el video, se trata de entender el cómo exportamos, en qué condiciones nuestras exportaciones llegan a los mercados de destino. Cuando hablamos del concepto de vulnerabilidad, hablamos de vulnerabilidad porque creemos que una exportación, porque es absolutamente lógico que una exportación que se realiza pagando aranceles como cualquier hijo de vecino sin ningún tipo de preferencia es mucho más vulnerable a un cambio en los precios internacionales, a una guerra comercial, a una decisión del país de destino. La comparación más clara que encontramos para graficar esto es, bueno, la situación de la lana uruguaya y la lana neozelandesa, en qué condiciones entran a China. Estamos hablando de aranceles del entorno del 20% contra aranceles del 0%. Eso claramente hace mucho más vulnerable a nuestras exportaciones a cualquier cambio exógeno que ocurra. ¿Cómo se calcula? Básicamente la lectura corta del índice es un índice de 0 a 100. Un país tendría un IBC de 0, de vulnerabilidad de 0, si tuviera el 100% de sus exportaciones que ingresan a los mercados de destino con preferencia comercial. Un país, repito, un país en el que todas sus exportaciones son hechas con algún tipo de preferencia, tendría una vulnerabilidad de 0. Un país en el que absolutamente todas sus exportaciones son hechas sin ningún tipo de preferencia, tendría un IBC de igual a 100. Claramente estos casos extremos no existen en la realidad y no se verifican, pero sirve para simplificar y resumir información como vamos a ver a continuación. ¿Qué nos muestran los resultados del 2019 comparados con los del 2018 y los del 2006, que fue el año base? Bueno, en realidad estos son los del 2018 y el año pasado habíamos publicado los del 2017. La primera conclusión que salta a la vista es, bueno, hay dos modelos de inserción internacional bien claros y bien definidos. Por un lado, el de Uruguay y de Argentina, que básicamente en los 12 años considerados no concretan casi ningún acuerdo comercial significativo. En el caso de Uruguay se concretó el TLC con México y el TLC del Mercosur con India, que tiene un peso no demasiado significativo, pero que es una economía claramente con un potencial muy importante, pero que no llegan a reducir la vulnerabilidad significativamente. En el mismo periodo considerado, Australia, Nueva Zelanda y Chile tienen una política muy activa y agresiva de concreción de acuerdos comerciales, no tanto en cuanto a cantidad de acuerdos comerciales, sino en con quién tienen los acuerdos comerciales. El caso de Chile quizás el más pragmático, que ya en el año base analizado,
el 2006 ya tenía la vulnerabilidad comercial más baja. Chile a fines de los 90, en gobiernos de la concertación, de la centroizquierda, con presidentes demócrata cristiano, empieza una política de acuerdos comerciales muy activa, y ya cuando tomamos el año base ya tenía acuerdos con China y con Estados Unidos. Por eso ya está por debajo de los demás. Y en los siguientes años fue sistemáticamente concretando acuerdos con los siguientes mercados. Hoy en día China tiene de sus 15 principales destinos acuerdos comerciales con 13, si no recuerdo mal. Lo que claramente lo pone en una situación, este año reduce nuevamente su vulnerabilidad, llegando al 11%. Y está pendiente el ingreso, la entrada en vigencia del Acuerdo del Pacífico para el caso de Chile, que sí entró para Nueva Zelanda y Australia, pero no aún para Chile, lo cual probablemente va a tener un impacto en algún punto más. El caso de Australia y Nueva Zelanda es quizás la variación más dramática. Cuando se toma el año base, básicamente tenían un acuerdo comercial entre ellos. El único acuerdo comercial relevante que tenían era entre ellos. Nueva Zelanda tenía una vulnerabilidad más reducida ya en ese momento, por el simple motivo de que Australia era para Nueva Zelanda un mercado más significativo que viceversa, por un tema de escala. Y a partir de ese momento empiezan a concretar una cantidad de acuerdos. Australia hoy en día tiene acuerdos con sus 3 principales mercados y con 11 de sus 15 principales mercados. Claramente hubo una decisión política, pero también, por lo que hemos investigado, un convencimiento de la sociedad australiana, neozelandesa y ni que hablar chilena, de las virtudes del libre comercio y de las virtudes del comercio para la prosperidad de sus países. Hace poco tuvimos la oportunidad que nos visite Deirdre McCloskey, una economista norteamericana extremadamente destacada, que enfatiza mucho en el poder de las ideas para la prosperidad de los países y en los países donde las ideas dominantes son las ideas de la sociedad abierta, del comercio, están bien visto el comercio, tienden lo demás se tiende a ordenar atrás de decisiones políticas y de cambios institucionales que favorezcan el progreso. En el caso de estos 3 países, claramente no es solo una decisión política, sino también hay un convencimiento de buena parte de la sociedad y un consenso de la mayoría de los partidos políticos de que la estrategia de hacer acuerdos comerciales y de abrirse al mundo era favorable, que eran muchas más las ganancias que las pérdidas, y creo que los indicadores económicos, no es solo un tema del IBC, los indicadores económicos de estos países en las últimas décadas son testimonio de ello. Como vemos, no se trata solo de un tema de nivel de la vulnerabilidad de cada año, sino sobre todo lo interesante es comparar las tendencias y las evoluciones. En el caso de nuestro país hay un leve deterioro que básicamente el deterioro del último año está provocado por el aumento del peso del mercado chino. Cada vez somos más China dependientes, un porcentaje mayor de nuestras exportaciones van a China. Al no tener acuerdo con China, esto perjudica el puntaje que obtiene Uruguay en el índice de vulnerabilidad comercial. Básicamente, más allá del leve deterioro, creo que la figura importante que nos tenemos que quedar es de un claro estancamiento y de una imposibilidad de concretar acuerdos, y claramente hay motivos políticos, no es solo... Pero que claramente no hemos podido avanzar a pesar de que parecería que se están creando ciertos consensos. Simplemente a modo de mostrarles la red de acuerdos de Nueva Zelanda, Australia y Uruguay. En verde tenemos los acuerdos vigentes, en mostaza los acuerdos no vigentes, y en celeste los en negociación. Del año pasado Nueva Zelanda en diciembre del año pasado entró en vigencia el Acuerdo del Pacífico, incorpora países como Australia, como Perú a tener acuerdos, y tiene este año 35%. En el caso de Australia, que es la caída más drástica, desde el 83 que tenía el 2006, llega al 25 este año. También entró en vigencia el acuerdo, lo cual concreta y pinta de verde Canadá, México, Japón. Y en el caso de Uruguay, claramente es una red de acuerdos mucho más discreta, con básicamente los países de la región, Israel, México, la India, y en celeste la terna de negociación del acuerdo con la Unión Europea, que recién estábamos conversando con Margarita. Cuando cae el sistema de preferencias que Uruguay tenía con muchos de los países
de la Unión Europea. Uruguay, por suerte, por su crecimiento, sale uno de los problemas que nos trajo es salir del sistema general de preferencia. Se pensó que rápidamente el acuerdo con la Unión Europea iba a suplantar muchas de esas preferencias, lo cual no se ha concretado y bueno, provoca este estancamiento y leve deterioro. Este año, y antes de pasar a las reflexiones finales, quisimos incorporar una variante por algunos comentarios que recibimos el año pasado. Estuvimos reunidos con gente del gobierno que nos hizo algunos aportes bien interesantes y bien pertinentes sobre cómo enriquecer y mejorar el índice. Y la principal crítica que surgía era la consideración de la concentración. Alguien nos decía, bueno, eventualmente un país puede exportar a un único destino con el cual sí tiene acuerdo comercial y tendría una vulnerabilidad de cero. No parece que sea una buena estrategia comercial, lo cual es cierto y como todos los indicadores tienen limitantes, pero por eso quisimos testear nuestros resultados con otro índice, el índice de vulnerabilidad comercial ampliado, que básicamente va de 0 a 200 y agrega otros 100 puntos que se penaliza al país por aquellos destinos que pesen más de un 10%. En corto, un país que exporte todas sus exportaciones a un solo destino con el cual no tiene acuerdo tendría un IBC de 200 y un país que exporte el 100% de sus exportaciones a diversos destinos donde ninguno pese más del 10% tendría de 0. Lo que encontramos acá es que hay un salto de nivel. Los países chicos tienden a tener su cartera de exportadora más concentrada. Uruguay y Nueva Zelanda tienen más concentrada su cartera que los países más grandes, pero la tendencia que se visualiza en los 11 años considerados es básicamente la misma. Una situación de estancamiento en Argentina, una situación de leve deterioro en nuestro país y los otros 3 países, Australia, Chile y Nueva Zelanda, con una clara tendencia a la baja. Desde niveles mayores, porque claramente China ha concentrado y es el principal destino de casi todos los países que estamos analizando, y eso hace que tenga una penalización todos, pero claramente no cuestiona los resultados y es consistente con los resultados del IBC en materia de la tendencia. Argentina y Uruguay están estancados y los otros 3 países tienen una clara tendencia a reducir su vulnerabilidad, también si incorporamos el componente concentración. Este año con Nicolás Alberto estuvimos discutiendo un poco y trabajando en hacer algún análisis de cómo impactaría la guerra comercial en curso en las distintas estrategias, cómo impactan al revés. La guerra comercial en los países según las estrategias comerciales, las estrategias de inserción de cada uno. En esta guerra comercial que se comienza con las medidas de Estados Unidos, han habido respuestas de parte de China, de la Unión Europea, de India, de Rusia, de Turquía, de Canadá y de México. Esos podrían ser los países que están directamente involucrados de una u otra forma en la guerra comercial. De esos países que están involucrados, hay más de 1000 líneas de productos que están implicadas, en los cuales hay muchísimos productos agrícolas. Claramente Estados Unidos también son productos importantes para Estados Unidos, que podrían afectar directamente a Uruguay, los productos agrícolas en cuestión. De esos países que están involucrados de una u otra forma, Uruguay solo tiene un acuerdo con México. ¿Qué quiere decir? Que de estos países involucrados, México es el único que no podría tomar una decisión que afecte a Uruguay porque hay un documento firmado que nos protege de ello. Los otros países, como en buen lenguaje, estamos a la buena de Dios o a lo que ellos decían, de si quieren tomar alguna decisión unilateral por su guerra comercial que afecte de una u otra forma a Uruguay, Uruguay no puede reclamar nada. Creo que lo que se desprende de esto es que tener una red de acuerdos comerciales potentes actúa como un seguro ante este tipo de cosas que suceden, ante una guerra comercial donde aparecen represalias de distintos países de economías importantes. Una buena red de acuerdos actúa como un seguro. Volvamos al caso de Chile. Chile tiene un índice de vulnerabilidad comercial de 11. Eso quiere decir que el 89% de las exportaciones son hechas con algún tipo de acuerdo comercial. En lectura de la guerra comercial, sobre el 89% de las exportaciones chilenas es muy difícil que la guerra comercial pueda afectarlo, es más difícil que en el caso de Uruguay, donde solo tenemos un acuerdo con México. Estos países que están tomando parte de la guerra representan el 45% de las exportaciones de nuestro país. Algunos comentarios finales. Un documento del Ministerio de Economía y Finanzas estima en $250 millones lo que pagan nuestras exportaciones en las aduanas de destino. Esto es
mayoritariamente dinero que deja de entrar a nuestro país, que vuelve a los productores, a los trabajadores, a aumentar la producción, es márgenes que se achican y que hacen menos rentable aumentar la producción. La primera consecuencia de tener buena parte de nuestras exportaciones sin preferencias es los aranceles que se pagan, es monetarios, directamente monetario. También se trata no solo de lo que se paga, sino del potencial, las potenciales exportadores que no se concretan. Hay algunos documentos, sobre todo estudiando más el caso de Chile, que muestran cómo, contrariamente a lo que muchas veces se cree, los acuerdos comerciales no tienden a concentrar la matriz productiva, sino ayudan a diversificarla muchas veces. Cuando no hay ningún tipo de preferencias, solo llegan a exportar aquellos productos donde tenemos ventajas comparativas muy sólidas y muchas veces, contrariamente a lo que se cree, promueven la concentración del patrón exportador, contrariamente a lo que muchas veces creemos. Pero no se trata, el tener una vulnerabilidad tan alta no se trata solo de dinero. La mayor apertura comercial está correlacionada con mayor innovación, con más años de educación, con más años de escolaridad. Hay muchas ganancias no monetarias intangibles del comercio. El comercio ha actuado a lo largo de la historia de la humanidad como un agente civilizador muy importante. Cuando comerciamos productos, comerciamos conocimientos, intercambiamos conocimientos, know-how, prácticas, innovación. Creo que todos hemos sido conscientes de lo que ha generado algunas dinámicas que por suerte se dieron en nuestro país en los últimos años, con empresas de punta que se han instalado y han desparramado conocimientos y buenas prácticas. Y creo que tenemos que ser conscientes que claramente hay riesgos de la apertura, pero que el potencial de ganancia para un país como el nuestro es muchísimo más. En resumen, estamos convencidos del SED que Uruguay puede ser el primer país desarrollado de América Latina. Como decíamos, desde la restauración democrática, Uruguay se avanzó mucho, fueron mucho más las ganancias que las pérdidas y se pudo disfrutar un periodo de crecimiento inédito. Hay que irse hasta la ICI, hasta el periodo corto donde la ICI funcionó para encontrar un periodo de estas tasas de crecimiento. Pero estamos convencidos que ya es tiempo de encarar nuevas reformas que están pendientes para poder volver a una senda de crecimiento significativo y sustentable. Los últimos 5 años vamos a redondear un crecimiento probablemente en torno del 1,4%. La educación, la fragmentación social, el frente fiscal, la competitividad en general son temas que deben ser abordados. La inserción internacional es otra de las puntas claves para un país, para Uruguay. Un reenfoque de la inserción internacional es absolutamente estratégico para retomar una senda de crecimiento ambiciosa. Probablemente lo que sucede cuando hablamos de inserción internacional es que todos tenemos en nuestra cabeza un modelo de inserción internacional ideal. Algunos creen más en la integración regional, americana, otros creen más en el rol de Uruguay como un país tapón. Cada uno puede tener una visión específica. Lo que sucede es que para un país de Uruguay de nuestras dimensiones muchas veces somos tomadores de decisión y nada bueno sale de desconocer la realidad. No están todas las opciones sobre la mesa, hay que elegir sobre la realidad y sobre cómo funciona cada una. Y las cadenas globales de valor, que es la forma en la que se produce la gran mayoría del valor de los productos de alto valor agregado del mundo, no nos van a esperar, y para integrarnos en las cadenas claramente tenemos que tomar una estrategia mucho más activa en materia de concreción de acuerdos y de logro de preferencias. La disyuntiva hoy en día es entre quedarnos como estamos o salir a darle alguna vuelta de tuerca dentro de las posibilidades y el margen político que Uruguay tiene. Bueno, muchas gracias y ahora los dejo con los comentarios de Juan y Margarita, que estoy seguro que van a hacer aportes mucho más valiosos y desde sus campos y miras. Juan, si te parece. Bueno, buen mediodía para todos, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación, agradezco mucho al SED y a la Universidad Ort por esta cuestión. Primero, como todos sabrán o los que me conocen, soy un
apasionado de estos temas, así que se debata en Uruguay sobre inserción internacional, sobre comercio exterior, me parece un paso imprescindible para discutir lo que tenemos que hacer. Y un poco un mérito de este índice es discutir basado en evidencia, ¿no? Yo creo que toda la Big Data, todas las nuevas tecnologías de la información, etcétera, nos permiten que tengamos datos, ¿no? Entonces, varias discusiones que teníamos más en formato boliche o porque no había datos, uno las puede ahora pasar a discutir en base a evidencia empírica. Entonces, celebro esa iniciativa, creo que ese es el camino de cómo tenemos que hacer las cosas. Por supuesto que el índice de vulnerabilidad comercial no tiene una metodología exacta, porque no existe una base de datos mundial para tener una aproximación y para hacer los ejercicios interesantes de los índices, que es poder hacer comparables las condiciones de acceso entre economías, ¿no? Si uno, empiezo con comentarios muy técnicos, pero si uno se quiere centrar en una metodología exacta, tendría que tener la utilización de las preferencias de cada país, digamos, importación por importación, porque nosotros, hablo de los datos de Uruguay, conozco más, podemos tener exportaciones a Brasil grandes que van sin usar el acuerdo Mercosur, ¿no? Porque no le conviene, bueno, hicieron el trámite, etcétera, por H o por B. También hay grandes exportaciones de Chile a China que no usan el acuerdo. Eso sería una aproximación más exacta. Hay que tener una base de datos que no está disponible para el mundo, pero es lo interesante. La otra aproximación, y te agradezco por citar el trabajo, es el estudio que hicimos en conjunto con Uruguay 21 y la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía, me cambió el gorro, de aranceles pagados por las exportaciones uruguayas, que eso en definitiva es cuánto nos duele los exportadores y cuánto estamos pagando más que los competidores, ¿no? Entonces creo que ese trabajo de aranceles pagados junto con el índice de vulnerabilidad comercial nos da una buena foto del estado situación de dónde estamos parados. Ahora, algún comentario de coyuntura antes de entrar más en mi rol MEF, digamos, pero de coyuntura, es decir, el IBC no tengo nada que decirle y es correcto, y lo dijiste 2 veces, antes de Trump, porque significa que un acuerdo se cumple. Oh, señores, miren la medida que acaba de tomar con México. Es decir, me da la garantía en la medida que los acuerdos son salvaguardias y que se cumplen, ¿no? Lamentablemente, lo que estamos viviendo es una situación que el mundo se está mercosurizando. Es decir, los acuerdos no necesariamente se cumplen, implican otras cosas, ¿no? Y también estamos aprendiendo todos que eso no significa que fue un mal diseño institucional del Mercosur, sino que si hay una potencia que quiere incumplir, incumple y a renegociar, ¿no? Vamos a Washington y decimos, bueno, sí, hay que renegociar. Bueno, eso es lo que hemos hecho como Uruguay siempre. Nos han dicho falta solución de controversias, falta cumplir los laudos, falta ponerle un revólver en la cabeza a los gobiernos grandes para que cumplan, pero eso los chicos no lo podemos hacer. Tenemos que ir y negociar, y negociar, y negociar. Es lo que nos queda. Entonces, es una muy mala noticia para los países pequeños que en el mundo los acuerdos no estén para cumplir. Es un dato de la nueva realidad que se nos viene, ¿no? Es decir, si al grande y poderoso se le ocurre que el acuerdo no es equilibrado, no es justo, en base no sabemos a qué criterios, hay que sentarse y negociar. Digo, podremos tener un estrado donde diremos que sea injusto lo que nos está planteando, que no cumple las reglas de juego, etcétera, pero por la importancia para la economía mexicana o uruguaya, hay que ir y negociar, ¿no? Entonces, digamos, creo que estamos un supuesto que lamentablemente cuestiona el índice y cuestiona cómo pensábamos las relaciones internacionales. Incluso es que los acuerdos están para cumplirse, es discutible, ¿no? Los acuerdos se firman para que entre en vigor. No sé, no me animaría a afirmarlo hoy con las turbulencias mundiales. Bueno, coincido que, claro, el índice tiene el problema de cualquiera de estos índices de la endogeneidad, ¿no? De los datos de comercio me condicionan los resultados.
Entonces, la baja de la vulnerabilidad de Uruguay y Argentina se llama Mercosur, porque el acuerdo importante que tienen Uruguay y Argentina, significativo comercialmente, es el Mercosur. Y la mejora de Australia, Nueva Zelanda y Chile se llama China. Se llama haber firmado con China, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que entiendo que explica los resultados. Después, el índice está muy bien, por supuesto que ellos lo aclaran, aunque ahora en la presentación no lo dijeron, es un índice basado exclusivamente en bienes, ¿no? Y bienes es una parte importantísima, más para el Uruguay actual, pero cada vez menor en la economía mundial, ¿no? Ese es un dato que tenemos que hacer. Después una pequeña postilla nada más, es decir, todas estas discusiones de inserción internacional generan tanto debate y tantas pasiones porque generan redistribución del ingreso, ¿no? Hay sectores ganadores y sectores perdedores y hay que pensar políticas, etcétera, pero estos acuerdos generan grandes redistribuciones del ingreso, ¿no? Y por supuesto vamos a tener a todos los sectores ganadores pidiendo por ello y a los perdedores atrás. La teoría nos dice y demuestra que si vamos al libre comercio, si renace la OMC, ojalá, para todos el multilateralismo, las ganancias son mayores que las pérdidas y a nivel social mejoramos el bienestar. Después, en cada acuerdo, ahí ya no tenemos. Hay que juntar la evidencia empírica y analizarlo caso a caso. Es decir, sabemos que en términos generales es así, pero sabemos que el mundo no está yendo al multilateralismo, entonces cada acuerdo tenemos que ser muy cuidadosos. No es claro que haya más ganancias que pérdidas. Eso hay que analizarlo caso a caso, ¿no? No tenemos una a priori. Bueno, después como ahora me cambio el gorro, digamos, saco el académico y pongo más de la asesoría de política comercial, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el índice, pero compartimos que se comparte claramente que Uruguay tiene que ser una economía abierta y tenemos un serio problema de preferencia en bienes. Ahora, un poco lo que hablaba del mundo, ¿no? Es decir, creo que el diagnóstico basado en evidencia muestra que en materia de servicios, inversiones, la realidad es totalmente otra y no hay ningún estancamiento, ¿no? Lo que el Mercosur nos está encorsetando es la negociación en bienes. Ahora, Uruguay, por ejemplo, en este periodo firmó un acuerdo de inversiones con Japón y a las pruebas me remito, ¿no? Hay empresas japonesas que han comprado frigoríficos y se ha vuelto a acceder al mercado de la carne en Japón. Uruguay ha firmado una red de acuerdos para eliminar la doble tributación, que son los acuerdos de accesos para los servicios. Para el siglo XXI, los aranceles en servicios son en acuerdos de doble tributación. Por supuesto que Uruguay los ha firmado porque el Mercosur en estas cuestiones los permite. Y Uruguay ha firmado también un acuerdo de inversiones y un acuerdo de compras públicas del Mercosur, ¿no? La principal fuente de inversión extranjera directa de Uruguay son inversiones argentinas y brasileñas, ¿no? Y no teníamos acuerdo de inversión con ellos. Si uno hoy hace un índice de vulnerabilidad comercial de dónde viene la IED de Uruguay, yo me animaría a decirles que no hay inversión extranjera directa en Uruguay que no tenga el acuerdo de inversiones que lo proteja y que le permita las garantías de llevarnos a controversias internacionales, ¿no? Por supuesto, pero establecer las reglas de juego claras. Después otra área que se ha avanzado muchísimo es en materia de facilitación de comercio, ¿no? Eso es todo agenda interna y que da poca prensa y uno no puede anunciar grandes cosas, pero si uno ve el funcionamiento de la ventanilla única de comercio exterior, el avance es significativo, queda muchísimo por hacer, por eso estamos en esas posiciones atrasadas, queda muchísimo por hacer. Creo que uno de los problemas de lo que queda por hacer es que muchas veces partimos de la base de que en Uruguay están todos los diagnósticos hechos, una frase muy común, pero ahora tenemos mucha información y mucho más detallada. Entonces ahora la Unión de Exportadores, supongo que Margarita lo va a decir, está trayendo información y hay veces que las cosas se destraban, ¿no? Simplemente tenemos información más granular que permite ir al detalle de dónde está el problema. Y para destacar también yo creo que tenemos que visualizar más allá de que cada uno tendrá su experiencia cuando compra por internet, etcétera, pero créanme, tenemos una aduana seria y profesionalizada por primera vez. Entonces,
como tener una DGI seria y profesional permitió hacer varios cambios estructurales, ahora tener una aduana seria nos permite, por ejemplo, implementar acuerdos serios y profundos, cosa que hace 10 años no sé cómo hubiera hecho Uruguay para implementar un acuerdo de preferencias, pero digamos, el índice me parece un buen esfuerzo, tengo esos comentarios simplemente y que Trump lo cuestiona un poco, pero me parece un gran aporte. Yo creo que los índices, cuanto más ricos se hacen y ganan, es en la continuidad, así que apoyo el que se continúe haciendo este esfuerzo y simplemente compartir el diagnóstico en materia de bienes, compartir el diagnóstico de que una economía chica, pequeña, debe ser abierta, discrepar con el diagnóstico de estancamiento, porque me parece que hay que ver más globalmente, sin entrar después en las cuestiones del Mercosur, ¿no? Porque en el 91 Chile fue invitado al Mercosur y dijo que no. Y ahí nos vamos a dividir quizás en partes iguales, en los que dirán, ay, ¿por qué no hicimos como Chile? Y los que diremos, qué suerte que no hicimos como Chile, porque tenemos un rol que cumplir entre Argentina y Brasil, porque estamos en otro lado geográficamente. Pero eso ya es opinable, ¿no? Digo, sigamos discutiendo en base a evidencia. Gracias. Bueno, muy bien. Voy a tratar de ser breve porque todos se quieren ir a almorzar. Muchas gracias por la invitación y es una oportunidad importante para la Unión de Exportadores poder participar y estar comentando este trabajo, este índice. Como decía Agustín, el enfoque es optimista y entonces es que tenemos cosas para hacer. La peor situación es cuando no tenemos cosas para hacer. Tenemos cosas para hacer y posibilidades de mejorar en muchos aspectos en lo que tiene que ver con inserción. Este trabajo está alineado con el trabajo que viene haciendo la Unión de Exportadores y que Juan hacía la pre-propaganda. No, pero estamos trabajando en competitividad, como siempre, pero con un enfoque diferente, que es bajar los temas a tierra. O sea, siempre el problema desde hace muchos años es la competitividad, pero la competitividad, ¿qué es? ¿En qué temas? En costos logísticos. Bueno, pero dentro del costo logístico, ¿dónde? Puerto. Sí, pero en el puerto, ¿dónde? ¿No? Entonces, eso tomado en distintas áreas, en lo que es costos logísticos, en lo que es costos de producción, que uno puede decir, bueno, el tipo de cambio, los costos generales que siempre nos quejamos, pero cuando empezamos a tratar de decantar, bueno, ¿qué está en nuestras manos para mejorar? Llegamos a que, bueno, habilitaciones de bomberos para las empresas exportadoras. ¿Y qué problema? Bueno, generan, y es una suma de cosas, de posibilidades de mejora. Entonces, en eso estamos trabajando. Un grupo es, como les decía, logística. Otro grupo es costos de producción, que es amplísimo y prácticamente va por ministerio y por organismo, porque tenemos casos de salud pública, de tarifas energéticas, de tasas, de una variedad de temas y acuerdos comerciales. El de acuerdos comerciales lo empezamos a trabajar recientemente y ya le queremos cambiar el nombre, porque en realidad no deberían ser acuerdos comerciales, sino acceso a mercados, que es lo que nos importa en definitiva para mejorar la inserción nuestra de bienes y de servicios. No necesariamente la forma, si es un acuerdo comercial, un TLC, como se comentaba hoy. Si el acceso depende de una barrera sanitaria, de una barrera no arancelaria, bueno, ese es el objetivo y no en sí necesariamente un acuerdo tipo TLC. Y en la práctica, porque hablar de índice de vulnerabilidad, me imagino que para quienes nos escuchan, que son estudiantes, es como muy volado, muy técnico. Y en la práctica, ¿qué representa? Representa que cuando un exportador va a exportar, viene y dice, bueno, me enfrento con mi producto a un posible nuevo mercado. ¿Puedo exportar a ese mercado? Entonces, lo primero que vemos es que no haya una prohibición, o sea, que no sea un producto prohibido para ese mercado. Y lo segundo que vemos es si hay un acuerdo. Por eso es importante, en realidad lo segundo es ver si paga arancel y qué arancel. Y si es un arancel muy alto o bajo, lo segundo, si paga arancel, lo segundo es ver si hay un acuerdo preferencial que nos permita rebajar de alguna manera ese arancel
después tenemos que ver si tenemos una preferencia para acceder a ese mercado, si se cumplen con las exigencias del acuerdo para acceder a esa preferencia, es decir, que yo realmente pueda utilizar esa rebaja arancelaria con mi producto, si cumplo con las condiciones de origen, con otras condiciones que exige el acuerdo. Y entonces es como una cadena de sucesos que tienen que salir positivos para que yo pueda acceder a ese mercado. Cuando tengo una preferencia arancelaria que me da un acuerdo, sé que voy a competir en mejores condiciones que alguien que no tiene esa preferencia arancelaria. Puede haber otros que compitan mejor que yo, porque si yo tengo una preferencia arancelaria parcial de un 50% y hay otro que en su acuerdo negoció una desgravación total, él va a pagar 0 y yo voy a pagar la mitad del arancel. Entonces, esa es la importancia que tiene en la práctica, es definir si el producto puede venderse o no en ese país de destino. No es lo único, porque como lo planteaban ustedes dentro de las consideraciones, es complementario con los otros aspectos. Yo tengo que tener un costo de producción adecuado, una posibilidad de logística, de una conectividad. Si mando productos frescos y es un lugar donde tengo un barco por mes, capaz que no es posible por ese motivo. Y que el costo sea el adecuado. Entonces todo se suma para poder exportar, y por eso es tan importante tener una red de acuerdos o de accesos y de mejorar lo que tenemos, que bueno, como midió el Ministerio, hoy pagamos 250 millones de dólares de aranceles aproximadamente, que está muy concentrado en 2 productos que son carne y lácteos principalmente, pero también porque son los productos de exportación de mayor volumen dentro del ranking, dentro de los primeros, pero en los productos que de pronto tienen menos valor, más aranceles impactan más en la posibilidad de inserción. O sea que muy bueno el trabajo del índice, y también, como decía Juan, la posibilidad de debatir sobre la necesidad de acceso a mercados. En el marco del grupo de acuerdos comerciales, nosotros estamos viendo, bueno, cómo lograr reducir esos 250 millones de aranceles que pagan hoy nuestros productos en el exterior, pero estamos encarando también con un enfoque un poco más amplio, y que tú lo mencionabas ahí en las conclusiones, de ver, bueno, ¿y qué corriente comercial no se está pudiendo producir por causa de esos aranceles? Eso lo tenemos que identificar. Y, por ejemplo, hoy en la mañana tuvimos reunión de consejo directivo y decía un exportador de cítricos que los arándanos quisieron entrar a China desde el 2016 y competimos con Perú, y nosotros pagamos en el 2016 30% de aranceles, Perú 0%. Ahora después China hizo una reducción unilateral, entonces competiríamos pagando 15% y ellos y Perú 0%. Entonces esos son los ahí está el kit de la cuestión de por qué es importante tener preferencias arancelarias. También, por citar ejemplos de cosas que se comentaron recientemente esta semana, de envases plásticos de un exportador que estaba haciendo una gira por países africanos. Entonces, para algunos productos encontraba una posibilidad con envases plásticos, ¿no? en Gabón, Camerún, Senegal. Y para otros productos el arancel era 30%, o sea que esa línea de productos ya la descartaba, por lo menos en este momento. Ahora, el tener la preferencia, como decíamos hoy, no nos asegura de poder acceder al mercado. Entonces esas situaciones también las tenemos que identificar y de alguna manera medir, las tenemos puntualmente, pero para poder ir y decirle al gobierno, mirá, necesitamos esto como prioritario, estas corrientes comerciales que están trancadas, bueno, hay que tratar de sistematizarlas y ver qué es sectorial y qué es puntual. Por citarles un ejemplo, nosotros con Bolivia tenemos un acuerdo comercial con preferencia 100%, o sea, no pagamos aranceles, Mercosur-Bolivia. Una corriente comercial de productos del sector madera. Se viene exportando y Bolivia cambia el costo de un certificado que emite la autoridad boliviana
de $200 a $1.400, ¿no? Entonces, en realidad yo tengo preferencia 100% sobre un arancel que creo que era de 15%, o sea, nosotros competíamos bien porque no pagábamos arancel, entrábamos a cero. Pero esta suba de una cosa que no tiene nada que ver con la preferencia absorbe gran parte de la preferencia dependiendo del valor de la mercadería. Y bueno, son distintas dificultades de acceso a los mercados que estamos contemplando. Para no irnos por las ramas con más ejemplos, lo que pretendemos es un enfoque amplio sobre el acceso a mercados, como decíamos, no relacionado con un tipo de acuerdo determinado ni con un tipo de negociación, porque no sé si recuerdan que cuando se habló del TLC con Chile se discutió el tema de listas negativas, listas positivas, que son modalidades de negociación, y en realidad lo que importa es que lo que se logre con ese acuerdo sea, digamos, lo buscado o adecuado a los objetivos nacionales de inserción externa y a los sectores que estamos pretendiendo promover. O sea que tratar de tener una cabeza abierta para buscar y negociar, no importa la modalidad, pero tratando de conseguir los objetivos que estamos buscando. Con respecto al índice propiamente, 2 comentarios que capaz que son más del tipo técnico, pero una duda que se me presentó al leer el borrador fue el tratamiento de las zonas francas, porque las exportaciones desde zonas francas y hacia zonas francas han venido creciendo. Entonces, no sé si son contempladas, están contempladas lo que exportamos hacia zona y desde zona, con acuerdo comercial. Está bien, porque desde zona franca hay algunos productos que pueden aprovechar la preferencia según el acuerdo y otros no, o sea que está. Y el otro comentario que quería hacer era con respecto al sistema generalizado de preferencias, que lo estamos tomando como dentro de la parte que tiene preferencia, o sea, como del sector no vulnerable, y en realidad, por lo que comentabas tú, que es el sistema generalizado de preferencias, es una rebaja, una concesión unilateral que los países desarrollados le dan a los países en vías de desarrollo, una rebaja arancelaria. Y es como una situación de semi-vulnerabilidad, porque en realidad al ser unilateral, el país que otorga esa preferencia la puede cancelar dentro de cierto marco en cualquier momento. Y fue lo que nos pasó, bueno, con Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Canadá. Y en este momento mantenemos Rusia, Bielorrusia, Noruega, Suiza, Australia, Nueva Zelanda y Suiza con preferencias, pero dentro de ese concepto de concesión unilateral. Eso sería en cuanto al índice. Y un comentario en cuanto a un comentario más sobre la incidencia de China en nuestras exportaciones, que era lo que motivaba un poco, digamos, la evolución negativa del índice nuestro. Me sorprendió saber que Uruguay, por una información que leí el otro día, que Uruguay es el 5º país más dependiente en sus exportaciones de China a nivel mundial, detrás de Omán, Mauritania, Australia y Chile. Y 5º viene Uruguay, o sea que es un dato a tener en cuenta. Y un comentario final en cuanto a la guerra comercial, que sí, que Trump pone de cabeza el índice, el fundamento. Y es verdad que el acuerdo comercial de por sí no nos asegura un acceso, nos genera una situación mejor de más estabilidad y de más certeza, que es lo que se necesita para desarrollar los negocios. Como el otro día en el informativo, no sé si vieron que presentaban el caso del problema sanitario de China con la carne porcina. Entonces, que eso podía llevar a que se vendiera más carne vacuna uruguaya, pero a su vez los cerdos, como no va a haber tanto cerdo, no come tanta soja y se puede reducir, y eso relacionado con el impacto de la guerra comercial, de si China le iba a comprar o no a Estados Unidos.
en realidad puede haber ganancias o perjuicios puntuales, así como muy aislados, pero lo que generan son incertidumbre y lo que seguro nos genera es inversión productiva, que es lo que necesitamos para poder fortalecer también las exportaciones. Y en ausencia de un acuerdo comercial, la garantía que teníamos para el cumplimiento, digamos, de las reglas del comercio internacional era la OMC, que está pasando por este momento de conflicto, en especial con el bloqueo que el gobierno de Estados Unidos está haciendo a la renovación de jueces dentro del órgano de solución de controversias, que era, digamos, institucionalmente a nivel global lo que nos daba como un marco de seguridad y que complica todo el panorama. Bueno, en definitiva, muy bueno el índice, sigamos trabajando y viendo la evolución y tratemos que el año que viene, ¿cómo cambiaría? Esta pregunta es para Juan. ¿Cómo cambiaría? Sí. De cerrarse el acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿En cuántos puntos mejoraría? Capaz que ustedes lo estudiaron ya. No tengo el recuerdo, pero sí, digamos. También podríamos sacar la conclusión, suponiendo que todo va a ser igual, que simplemente exportaríamos eso, podríamos echar cuenta, ese número lo podemos cuantificar, no lo tengo realmente, pero lo podemos cuantificar fácilmente. Para ver más o menos, tener un ejemplo de que, bueno, cerrando un acuerdo, un destino relevante para Uruguay, cómo mejoraríamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Agradecemos a Margarita Varela, Juan Labraga, Agustín Iturralde y Hernán Bonilla por la presentación del índice. Antes de pasar a las preguntas, vamos a tener 2 o 3 preguntas para el público. Un breve comentario, una reflexión para nuestros estudiantes. Mientras escuchaba la presentación pensaba el mundo de los grandes y el mundo de los estudiantes. Es decir, la mitad o más de nuestros graduados se van a dedicar al campo de los negocios internacionales y al comercio exterior. Y ustedes se van a encontrar con un mundo bien diferente al que vivimos nosotros. Es decir, se van a encontrar con un Estados Unidos hiperproteccionista, se van a encontrar con una OMC, como bien señalaba Margarita ahora, que en diciembre próximo, si no logra renovar los miembros del Tribunal de Apelación, es una OMC que queda absolutamente bloqueada, a diferencia del mundo nuestro, ¿no? Yo cuando me recibí, la OMC estaba surgiendo a la vida en el año 95, es decir, era la esperanza y la expectativa de un mundo más integrado, de un mundo más justo desde el punto de vista del comercio internacional, y se van a enfrentar tal vez a un Mercosur que, a diferencia de lo que ha sido el Mercosur con el cual nosotros llegamos a la vida adulta, un Mercosur bastante cerrado sobre sí mismo, y tal vez se encuentren con un Mercosur integrado a la Unión Europea, a la EFTA, a Canadá, a Corea del Sur. Juan nos puede contar un poco más. Es decir, quiero que reflexionen un poco sobre eso, y es de ahí la importancia de la presentación de este índice para ustedes. Es decir, porque este índice lo que hace, nos obliga a traer este tema a la mesa, lo pone arriba de la mesa y nos dice, muchachos, este es el tema sobre el cual depende llegar a ser un país desarrollado. Sin este tema, todo esto que estamos hablando, todo esto que todos aquí han presentado, no hay posibilidad. El Uruguay no tiene posibilidad de llegar al nivel de desarrollo si no logra insertarse comercialmente exitosamente. No hay otro camino. Ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Sin timidez? Sí, Agustín. Ahí te van a dar el micrófono, por favor. Hola. A ver, ahí. Estábamos hablando mucho de lo que es las exportaciones y súper interesante también, ¿no? Pero en la parte de importación me parece que también hay mucho por hacer acá en Uruguay. No sé si, para Juan más que nada, ¿qué están trabajando ustedes al respecto de eso? O sea, cuando ella habló, dijo sobre, por ejemplo, un certificado que te daba Bolivia, que te salía $200 y ahora pasaba a valer 1.400, y nosotros hace 2 años atrás subimos la tasa consular. O sea, nosotros pretendemos hacer una cosa cuando no hacemos nosotros eso. O sea, y así, por ejemplo, vos importás productos, comida también, y tienen que estar 15, 20 días en el LATU. No sé, 1000 cosas así.
No sé si hay algo que se estén trabajando al respecto de eso. Yo pensé que era una presentación del índice, por eso acepté. Pero, no, bueno, con respecto a la tasa consular, creo que el asunto es público y es un tema fiscal el cual me excede y no tiene nada que ver con una consideración de comercio exterior, ¿no? Creo que ha sido cuando se presentó el tema claro y notorio. Con respecto a las importaciones, lo que pasa que los temas que me planteas tú suelen ser asociados a la tributación, de si en Uruguay es alta o baja. Eso creo que los números son elocuentes, que no hay margen de acción por ahora. Muy por ahora, por muchos ahora. Pero el punto de lo que se está haciendo sí es, al menos desde la asesoría política comercial, es trabajar en la facilitación del comercio en materia de la solicitud de todo el papeleo, que ahora no tiene que ser necesariamente en papel. Yo, a modo de ejemplo, te puedo decir que en mi oficina es donde se tramitan las admisiones temporarias para ingresar a Uruguay de productos no sujetos a transformación productiva, ¿no? Sino que van a ingresar y egresar en el mismo estado, por ejemplo, una limusina para el Conrad en temporada, digamos, algo que no haya producción nacional, etcétera, y ahí si se pone a pensar en su vida hay muchas cuestiones. Bueno, eso implica muchas autorizaciones, un no competitivo de la industria nacional, etcétera, y el trámite ya llevaba en promedio 2 semanas conseguir la admisión temporaria te exonera de todo tributo, ¿no? También de la tasa consular, de todo tributo te exonera, por lo cual es importante. Y hoy en día se está procesando en 4 días, ¿no? Entonces tenés un ahorro de 10 días en el trámite. ¿Eso cambia la vida? Y de los que la solicitan, sí. Por supuesto, eso es lo que estamos trabajando, y también estamos trabajando en interconectar mucho mejor al LATU y a la aduana, si mencionás a la importación de alimentos, ¿no? Por supuesto, vos querás ver resultado en costos, eso también es costo, ¿no? Es dinero, no es impuestos, pero son costos, con esas restricciones, en eso es lo que estamos trabajando. Muy bien, ¿otra pregunta? Sí, Federico, ahí pase el micrófono, por favor. Así puede salir después en el audio en la filmación. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Y quería hacer una pregunta más. Tú, Agustín, cuando presentabas el caso de Nueva Zelanda y Australia, de que la sociedad está convencida de que la apertura comercial es positiva, que hacer acuerdos comerciales es positivo. ¿Qué trabajo tendría que hacer Uruguay para que se acepte de manera unánime que acuerdos comerciales como Tratado de Libre Comercio son positivos? ¿Por dónde tendría que ir? Me obligás a pasar el chivo del SED ahora. Creo que aunque creo que parte de avanzar como sociedad es discutir las cosas y poner en lo más ampliamente posible que estos temas sean parte no del 100% de la población, pero sí que no sea un tema de unos pocos burócratas o académicos, digo burócratas en el mejor de los sentidos, en el sentido weberiano del término, sino de lo más amplio posible. Y en ese sentido, el rol de los think tanks, de los centros de estudios, de las universidades, de todo, en poner los temas, discutirlos y promover ciertas ideas, es clave. Y bueno, parte de la misión del Centro de Estudios para el Desarrollo, que nuestra es tratar de poner los temas en la agenda, tratar de discutir y tratar de promover estas ideas que creemos que son mejores y terminan teniendo un efecto sobre la toma de decisiones y las instituciones que vamos creando. Muy bien, ¿otra pregunta? Sí, acá, Joaquín. Muchas gracias por su charla, la verdad que fue bastante iluminadora. Mi pregunta iba por el lado de que, como Margarita mencionó, en el índice no se toma solo en cuenta la exportación de bienes. Margarita habló en un momento de cómo está creciendo la exportación de servicios a través de que se usa en ese método la tributación de doble entrada. Mi consulta era, este nuevo crecimiento de exportación de servicios,
¿qué cosas ha facilitado Uruguay para que se dé? ¿O se dio naturalmente? Bueno, sí, la exportación de servicios viene creciendo mucho. Yo creo que 4.000 millones en el último año fue el volumen más o menos estimado de exportación de servicios, y antes hablábamos solamente de exportación de bienes y en servicios de turismo y transporte y un poco más, y ahora tenemos un crecimiento muy importante de lo que son servicios globales de exportación. Hay instalación en el país de, por ejemplo, servicios de back office, o sea, empresas internacionales que deciden localizar en Uruguay una parte de sus procesos, y hay empresas que se dedican a manejar los negocios de exportación e importación a nivel mundial, con más de 100 empleados, todos bien calificados, que necesitan conocer distintos idiomas, ser técnicos en comercio exterior, en fin. Y bueno, y el gobierno Juan lo va a poder comentar mejor que yo, pero ha desarrollado programas para... mismo desde Uruguay 21, que es el organismo nuestro oficial que fomenta la instalación de inversiones en Uruguay, y que trata de atraer esas empresas para que se instalen en Uruguay, ha hecho un trabajo importante de difusión, y bueno, y hay muchos que están instalados en Zona Franca, y en Zona Franca lo que ha hecho el gobierno es dar unas exenciones impositivas que a las empresas les sirve, y sumado a la estabilidad macroeconómica y a la certeza jurídica, que es muy importante al momento de decidir dónde instalarse y dónde invertir. Yo creo que han sido elementos importantes. No sé. Tenemos una última pregunta y cerramos. Adelante. Sí, brevemente. Primero saludar esta presentación. Probablemente para Uruguay no hay tema más importante que la calidad de su inserción internacional. Probablemente haya otros temas muy importantes, pero seguro más importantes que no lo hay, por las características que bien fueron desarrolladas. Lo segundo es que si esto es así, estos aportes son absolutamente imprescindibles, y la formación de los estudiantes y de cara a la opinión pública. Con todas las complejidades que tanto Agustín como Juan o Margarita fueron planteando a partir del índice. En tercer lugar, si fuera algo cierto aquello de que la geografía es la madre de la historia, hay razones para que ciertos países tengan en principio ciertos tipos de inserción distintos, ¿verdad? Una cordillera y un desierto separando del resto y de cara al Pacífico, o la misma latitud en la zona asiática, es muy distinto que una geografía de un país que se define desde su propio nombre por su posición geográfica, oriental de un río limítrofe, y entre Argentina y Brasil enormes e inestables, como se sabe. Entonces, si bien eso no tiene que llevar al fatalismo, sí tiene que llevar a lo primero, es decir, a reforzar esa necesidad de estudios, de debate, y de debate informado como es el que están promoviendo. Y que es bien lo opuesto del tipo lema Nike, just do it. Bueno, tenemos esto, es muy importante, vamos a hacerlo, porque no pasa así en la realidad, no sucede. Y si esto simplemente como quizás sugerencia a los estudiantes, que sigan la discusión del Brexit en Reino Unido. Hace 3 años que votaron salir de la Unión Europea. Son situaciones muy distintas, etc. Lo que es bien interesante es ver que una sociedad tan sofisticada y para la cual las relaciones internacionales siempre fueron tan importantes como lo que es Reino Unido,
Si ustedes siguen alguna de las discusiones que se dan a lo largo de estos 3 años, se han dado y se dan, el nivel de desconocimiento, ignorancia de quienes tienen que tomar decisiones y formadores de opinión acerca de lo que es una unión aduanera, eso no es, lo que es una zona de libre comercio, un acuerdo, en fin, las distintas variantes, es gigantesco. Y parte del problema refiere a que la incomprensión sobre esos temas, o sea, Uruguay no se puede dar el lujo de prolongar de reproducir este tipo de debates no informados, porque la vulnerabilidad es, por cierto, mayor con todas las consideraciones que se hicieron. Y te pido, por favor, porque me piden una última pregunta y así cerramos aquí. Gracias. Una pregunta más bien de índole filosófico. Si un país hiciese una rebaja unilateral de aranceles, 0, incluso más, porque estamos filosofando, como el caso de Hong Kong, que no sé si ahora sigue así o no, sin aduanas, libre comercio absoluto, ¿eso les facilitaría o no tratados o convenios de comercio con otros países? Quedó, no me acuerdo, en el orden del 5% o menos, ¿no? Y sin embargo ha hecho una cantidad de tratados. Yo no tengo respuesta para eso. Lo único que me atrevo a decir, creo que muchas veces cuando discutimos inserción pensamos que siempre las ganancias están del lado de las exportaciones. Creo que tocas un tema bien interesante que es también nos beneficiamos como sociedad cuando logramos importar cosas de mejor calidad, más baratas. Hay incorporación, hay riqueza que nos apropiamos también a través de la importación. Es una visión muy mercantilista la que implícitamente tenemos en general cuando discutimos estas cosas, pero de la pregunta puntual no tengo respuesta. No sé quién se anima. No, yo tengo una impresión que es que, por ejemplo, en el medio de un proceso negociador, como estamos ahora con la Unión Europea, ¿no? por tomar un ejemplo, nosotros tenemos un arancel, que es el que aplicamos, que es el arancel externo común, con imperfecciones, pero bueno, el arancel externo común. Si yo digo, bueno, mi arancel promedio es 15 y lo voy a bajar a 7, desincentivo de alguna manera la negociación. Lo estoy pensando en el marco de una situación de que ya está instalada una negociación, ¿no? Ahora, Chile ya partió de un arancel bajo y logró multiplicidad de acuerdos, o sea que capaz que tiene que ver con el interés en los productos que tienen los demás que provee ese país. Pues, iba a decir, pero te pongo un matiz, ¿no? Para contestar, pero pongo un matiz porque lo que dice Margarita es un punto, es la eterna discusión del Mercosur, de no bajemos ahora porque estamos negociando con X, entonces nunca bajamos, pero pues, siempre estamos negociando, ¿no? No quiere decir que cerremos, pero hay un matiz. Yo siempre quiero tener acceso a donde pagan más caro, es decir, al mercado más proteccionista del mundo, del producto X que yo venda. Ahora, si ese mercado yo negocié un acuerdo, lo negocié bien y tuve acceso, ahí es donde es más probable que venga la medida no arancelaria, porque es un mercado proteccionista en ese producto. Cuando tiene aranceles bajos, es más probable que el acceso del acuerdo lo pueda utilizar y no venga la medida no arancelaria. Solo para complejizarte más la filosofía, no para darte respuesta. Muy bien, bueno, agradecemos entonces.